El Dios que te hace más que vencedor. Saluda al que está a tu lado y le eres más que vencedor, eres más que vencedor. Iglesia, qué bueno que estás aquí. Bienvenido a nuestra casa. Queremos darle el espacio a los niños para que salgan a su momento de ministración. Doy las gracias a nuestro hermano Mario Marchese, que está aquí para ministrar a los niños en este día. Pero qué bueno que estás aquí. Dile, mire que está a tu lado y bienvenido a la casa de Dios. Salúdalo, hazlo sentir bien. Esta es la casa. ¿Cuántos saben que esta es la casa de Dios? Aquí está Dios, aquí está la presencia de Dios y constantemente nos gusta reunirnos y las visitas que están aquí, bienvenidos aquí a esta casa, bienvenidos a Misión La Cosecha. Yo soy el pastor Jorge Lavoy, yo soy el pastor que estamos aquí para glorificar el nombre de Dios. Somos una casa que adoramos a Dios. ¿Cuánto le gusta adorar a Dios? Y su presencia está en este lugar. Mi oración es que tú puedas ser ministrado en el día de hoy. Hay una palabra que Dios ha puesto en nuestro corazón para compartirla contigo y voy a ir bastante rápido hoy. Voy a tratar de ir bastante rápido porque quiero que puedas llevarte este mensaje en su totalidad. Y continuamos, hoy cerramos con esta serie de 11 mensajes que hemos traído desde que comenzamos en el mes de junio. Esta serie que le hemos llamado La Iglesia Auténtica. ¿Por qué le hemos llamado así? Porque hay una iglesia que Cristo plantó, una iglesia que Cristo diseñó. Y la verdad es que cuando Cristo planta la iglesia, la planta con un diseño específico, la planta con un ADN. Pero la verdad es que a veces las cosas con el tiempo cambian. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Y si miramos la iglesia de este siglo y la iglesia del siglo XXI, hay cosas que han cambiado. Si miramos 30 años atrás, hay cosas que han cambiado, pero la verdad es que hay fundamentos y hay verdades absolutas de la iglesia que nunca deben cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Y queremos entrar a la palabra de hoy, hasta este último mensaje que le hemos titulado Una vida de pasión. Y quiero leer en 1 Timoteo. ¿Qué tal si estamos de pies, iglesia, en reverencia a la palabra de Dios? 1 Timoteo capítulo 6. Y estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11 al 21. Y hoy cerramos esta carta de 1 Timoteo. La palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice fuerte. Pablo le escribe esta carta a Timoteo y le dice: pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios. Así que huye de todas esas maldades. Persigue la justicia y la vida sujeta a Dios, junto con la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Pelea la buena batalla por la fe verdadera. Aférrate a la vida eterna a la que Dios te llamó, que declaraste también delante de muchos testigos. Te encargo delante de Dios, quien da vida a todos, y delante de Cristo Jesús, quien dio un buen testimonio frente a Poncio Pilato, que obedezcas este mandamiento sin vacilar. Entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios todopoderoso, el Rey de todos los reyes y el Señor de señores. Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo verá. Que a él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es tan inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da la abundancia, todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Dile que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con los que pasan necesidad y estar bien dispuestos a compartir con otros. De esa manera, al hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro, a fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones mundanas y necias
con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con todos ustedes. Señor Jesús, te doy gracias por esta palabra. Te pido, Dios, que este mensaje pueda ser entendido. Dios, yo declaro, Señor, oídos abiertos, corazones y mentes, Señor, dispuesta a escuchar esta palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Puedes sentarte, iglesia. Hoy estamos cerrando este capítulo que hemos nosotros, esta serie que le hemos llamado La Iglesia Auténtica, que comenzamos en el mes de junio. Comenzamos esta carta de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo es una carta que Pablo escribió a un joven pastor llamado Timoteo. Cuando Pablo y Timoteo era una pareja que siempre estaban juntos. Era el mentor con su alumno y siempre estaban juntos. Y llegó un momento en su caminar, en su ministerio, que Pablo tuvo que dejar a Timoteo solo a cargo de una iglesia en un lugar llamado Éfeso. Por eso Pablo le escribe esta carta a Éfeso, porque Pablo ya no estaba con Timoteo. Y Pablo vio la necesidad de recordarle a este joven pastor que estaba frente de una congregación, de una iglesia. Pablo ve la necesidad de recordarle cómo se supone que funcione una iglesia. Una de las preguntas más populares que nos llegan a nosotros los pastores es: pastor, ¿cómo yo sé cuál es la verdadera iglesia? ¿Cómo yo sé cuál es la verdadera religión? ¿Alguien ha escuchado eso? En cierta ocasión, Jesús, hablando de la iglesia, Jesús le dice a Pedro, Pedro, yo edificaré mi iglesia. Y Jesús dijo, y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Quiere decir que este movimiento del cual Timoteo era parte, este movimiento del cual nosotros somos parte, que le llamamos iglesia, esto es algo sobrenatural. ¿Cuántos dicen amén? Esto de la iglesia es algo que debe volarnos la cabeza. Esto es algo que debemos entender. Y yo necesito que tú entiendas que esto de iglesia no fue un invento de los hombres. Esto de la iglesia nació en el corazón de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Jesús, cuando habla de la iglesia, dice de la iglesia que nada podrá detener la iglesia. Si tú estás preocupado porque tú piensas que el gobierno va a detener la iglesia, Jesús dijo, nada podrá detener la iglesia. Y me encanta el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos, cuando la iglesia, es un cuadro donde la iglesia estaba justamente después de Jesús ascender al cielo. Apenas la iglesia primitiva era un movimiento pequeño, era un grupo pequeño, era un grupo que estaba comenzando a funcionar bajo el imperio romano, pero era un grupo que tenía mucho entusiasmo, que tenía muchos deseos. Era un grupo de creyentes que tenían ese deseo de compartir el mensaje y la experiencia que habían tenido con Jesús. Y vemos, hay un cuadro en el libro de Hechos capítulo 5, 38 y versículo 39, quiero compartirlo contigo. Hay un cuadro en ese capítulo 5 de Hechos donde Pedro estaba en las calles predicando. Pedro estaba en las calles evangelizando con otros creyentes. Y mientras está predicando, fueron arrestados. Y los llevaron frente a las autoridades religiosas del imperio romano. Porque estaban predicando, porque estaban evangelizando, porque estaban compartiendo la experiencia. Y ahora se encuentra Pedro con estos creyentes frente a un juicio de líderes religiosos, y estos líderes estaban tratando de buscar una manera, de encontrar una manera de cómo castigarlo. ¿Cuál sería la sentencia por predicar el evangelio? ¿Cuál sería la sentencia por evangelizar? Pero mientras estaba pasando esto, mientras están los líderes religiosos tratando de sacar una sentencia, había un anciano muy sabio entre medio de ellos llamado Gamaliel. Gamaliel se puso de pies y les dio un consejo que marcó la historia de la iglesia. Un consejo que Gamaliel le dijo, Hechos capítulo 5, 38 y 39. Gamaliel le dijo, así que mi consejo es que dejen a esos hombres en paz. Póngalos en libertad. Si ellos están
planeando o actuando por sí solos, pronto su movimiento caerá. Pero si es de Dios, ustedes no podrán detenerlo. Y le dijo, tal vez hasta se encuentren peleando contra Dios. Y esas palabras de Gamaliel fueron palabras proféticas, porque por los últimos 2000 años la gente ha tratado de detener la iglesia. Han tratado de detener la iglesia a fuerza militar. Han tratado de detener la iglesia con legislaciones políticas. A veces han tratado de intimidar la iglesia de manera intelectual. Profesores en las universidades, que cuando nuestros hijos llegan a la universidad intentan destruir la iglesia diciéndole a nuestros hijos que los cristianos son ignorantes, que creer en la Biblia es un cuento de hadas. Y a través de la historia, cada vez que intentan destruir la iglesia, por eso, iglesia, mi oración es que tú sientas la paz de Cristo en esta noche, porque a través de la historia, siempre que han tratado de destruir la iglesia vuelve y se levanta. ¿Cuánto dan gracias a Dios? Dale a Dios un aplauso por eso. No hay nada que pueda detener la iglesia. Hay lugares en el mundo que hoy en día, lugares como en India, en África, en China, donde hoy en día la iglesia está en pleno crecimiento. La iglesia está en un avivamiento donde está creciendo por miles y miles de personas, de personas que están llegando al evangelio en lugares que la cristiandad es oprimida. Nada puede detener la iglesia. Y cuando yo miro cómo podemos explicar este movimiento, este fenómeno que no puede ser destruido, un fenómeno que el mundo lo ve, que su fundador murió 2000 años atrás y todavía continúa creciendo. La única manera que yo puedo explicar esto es que el fundador de este movimiento todavía está vivo. ¿Cuántos dicen amén? Y Timoteo era parte de este movimiento. Nosotros somos parte de este movimiento, de esa iglesia que Jesucristo estableció. Entonces, esta carta de Pablo, que Pablo le escribe a Timoteo, trata sobre cómo se supone que la iglesia funcione. Y este mensaje debe ser un mensaje entendido por cada creyente, cada persona que pertenece a una iglesia debe entender cómo se supone que la iglesia funcione. ¿Cómo se supone que este movimiento sobrenatural llamado iglesia funcione? Y a través de esta serie nosotros vimos, a través de los mensajes semanas atrás, vimos que el mensaje de la iglesia verdadera, la iglesia auténtica, debe ser un mensaje que está centrado en Jesús. Debe ser un mensaje que está centrado en lo que Jesús hizo en la cruz para cubrir, para sanar nuestros pecados. El mensaje debe ser un mensaje céntrico en el mensaje de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Porque ese mensaje es el mensaje de Jesús, el mensaje de lo que Jesús hizo en la cruz, es lo que nos lleva a nosotros, como leíamos semanas atrás en 1 Timoteo 1:15, que nos lleva a nosotros a decir, como dijo Pablo, que yo soy el primero, que yo soy el peor de todos los pecadores. Eso fue lo que dijo Pablo. Pablo, un hombre que era usado por Dios, pero cuando tú entiendes el mensaje de la cruz, tú reconoces que eres un pecador. Y la iglesia verdadera, la iglesia auténtica, el mensaje debe ser un mensaje que te confronte y que te haga entender que somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Pablo lo que dice, no sé si te acuerdas cuando lo hablamos, que mientras más tú ves tu debilidad, mientras más tú reconoces tu pecado, más tú aprecias este mensaje del evangelio. ¿Cuántos dicen amén? El que aprecia este mensaje, el que aprecia este mensaje de Jesús, del evangelio, jamás podrá ver esto de iglesia como un club social. El que aprecia este mensaje del evangelio entiende que la iglesia es una estación de salvavidas. Que la iglesia es un lugar para restaurar personas, para restaurar pecadores. Que la iglesia no es un lugar para gente que se creen que son perfectos. ¿Por qué? Porque tenemos a este Dios, le servimos a este Dios que levantamos las manos, que clamamos a Él, y le servimos a un Dios que quiere que todos se salven.
Un Dios que está buscando gente que reconocen que necesitan salvación. Gente que reconocen que necesitan ese rescate de parte de Dios. Ese es el mensaje de verdad. El mensaje de verdad no es el mensaje que te hace sentir bien. El mensaje de verdad es el mensaje que te hace entender que tú eres pecador. Y en esta serie vimos cómo Pablo hablaba al liderazgo. Hablamos del liderazgo, que los líderes de la iglesia, los que están velando por la congregación, debemos reconocer que cada líder en la iglesia, cada creyente, decíamos semanas atrás, estamos siendo vigilados. ¿Sabía que estaba siendo vigilado? Mira que está te están velando. Te están velando. ¿Se acuerdan cuando le hablé de gente como Emilio Alpicero? Que lo que están mirando la gente, los cristianos, los pastores, cuando caen, los líderes deben ser personas de carácter íntegro. ¿Cuántos dicen amén? Gente que están sujetos a un estándar más alto. Y como creyentes tenemos que entender que la iglesia verdadera, cuando Jesucristo planta la iglesia, Jesucristo planta la iglesia con seguidores que deben tener un estándar más alto. ¿Cuántos dicen amén? Pablo le dijo a la iglesia que la iglesia debe ser un lugar para cuidar la gente. Pero escuche bien, Pablo dice a cuidar la gente que verdaderamente lo necesitan. Pablo hablaba de las viudas y decía, encárgate, la iglesia verdadera debe ayudar a esas personas que verdaderamente necesitan. No a los que simplemente dice que tenga discernimiento y ver quién verdaderamente necesita la ayuda. Y no solamente ayudar a otros, sino que Pablo dice, encárgate de ayudar a tu propio corazón. Porque nuestro propio corazón tiene la tendencia de crear ídolos. Y estoy dándote un repaso de lo que nosotros hemos hablado en estas semanas. Nuestro corazón tiene la tendencia de crear ídolos como la libertad, ídolos como las riquezas, disfrazadas de metas de la vida. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Que creamos ídolos de riquezas y libertad como que es algo que lo tenemos en nuestro bucket list para nosotros alcanzarlo. Y Pablo le dice a este joven pastor Timoteo, recuérdale a la gente, enséñale a la gente, a tu iglesia, enséñale a la congregación que lo único que satisface, lo único que trae alegría, lo único que trae paz, que trae gozo, se llama Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy hemos llegado aquí a esta última parte de esta carta. Y Pablo cierra esta carta a Timoteo con un mensaje de motivación. ¿A cuánto le gustan esos mensajes de motivación que levanta tus ánimos? Y Pablo termina esta carta motivando a Timoteo. Pero me parece, esta carta fue escrita a Timoteo, pero a mí me parece que es una carta perfecta para la iglesia del siglo XXI. Una carta perfecta para la congregación. Claro que Pablo se le escribió a Timoteo, claro que Pablo era pastor, pero estas palabras no se aplican solamente a los pastores. Esta palabra se aplica también a la iglesia, se aplica a todo seguidor de Jesucristo. Así que hoy Pablo nos va a dejar este último encargo. ¿Cuántos están listos para recibir el encargo que Pablo tiene para ti hoy? Y esta serie la hemos hecho basada en un estilo de exégesis, que hemos ido texto por texto. Y hoy es tu graduación porque terminamos esta carta de Primera de Timoteo. Amén. Entonces, Primera de Timoteo 6:11, Pablo nos trae un desafío. Nos trae un desafío y Pablo dice, Timoteo 6:11 dice, pero tú, Timoteo, eres un hombre de Dios, así que huye de esas maldades. Y la pregunta es, ¿de qué maldades está hablando Pablo? ¿Qué maldades son estas de las cuales tenemos que huir? Si vamos a los versículos anteriores, como hablábamos la semana pasada, los versículos anteriores, Pablo estaba hablando de ciertos maestros que se habían infiltrado dentro de la iglesia y que estaban enseñando un evangelio de prosperidad. Este mensaje de la prosperidad no es algo que ha salido en los últimos años. En la iglesia de Timoteo estaban enseñando que Dios quiere hacerte rico, que Dios quiere prosperarte,
que Dios quiere darte riqueza. Y Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, ese mensaje de prosperidad que se está regando en la iglesia, Pablo le dice, Timoteo, huye de eso. Huye de eso. Pablo está diciendo, ten cuidado. ¿Qué estamos tratando de decir? Que hay momentos, y escucha esto, iglesia, hay momentos en que el pecado es tan tentador. Hay momentos que la tentación es tan real. Hay momentos que el pecado es tan engañoso y es tan borroso que no deberíamos tratar ni de razonar con el pecado. Que no deberíamos tratar de ver si en realidad es pecado o no. ¿Qué estoy tratando de decir? Que hay momentos que lo mejor que tú puedes hacer es simplemente huir. Hay situaciones que nosotros enfrentamos que nosotros, en vez de debatir si es pecado o no, si es bueno, si es malo, si esto no es nada malo, en vez de debatir, lo mejor que tú puedes hacer, lo que esto está enseñando, lo mejor que puedes hacer es huir. Eso fue lo que le pasó a José en el libro de Génesis. Todos conocemos la historia de José. José estaba sirviendo como esclavo en la casa de Potifar, y la dueña de la casa, la esposa de Potifar, trata de seducirlo. ¿Y qué hizo José? José salió corriendo. José huyó. ¿Por qué? Porque a veces lo mejor que tú puedes hacer, en vez de tratar de lidiar con la situación o tratar de decir yo voy a controlar esto, a veces lo mejor que tú puedes hacer es salir corriendo. Y yo siempre aconsejo a las parejas matrimoniales, a las parejas de matrimonio o a los que están por casarse. Hay varias parejas aquí que están por casarse. Y escucha este consejo. Y yo sé que hay gente que no le va a gustar esto, lo que voy a decir. Y yo sé que es un tema pero lo voy a decir porque en mi experiencia de consejería matrimonial, esto es lo que se ve más a menudo. No siempre, pero más a menudo. Si tú estás casado, tu mejor amiga no puede ser del sexo opuesto. Tú no puedes venirme con el cuento de que somos amigos de high school, de que somos es un compañero, una compañera de trabajo. Ok, pueden ser amigos, pero de lejos. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Usted no tiene que estar saliendo a almorzar solo con una persona que es opuesta a su sexo. Usted no tiene que estar aconsejando ni ser el apoyo de un amigo o una amiga del sexo opuesto. Yo sé que la gente no entiende esto, porque muchas veces cuando confronto a personas, dice, pastor, es que yo no estoy haciendo nada malo. Eso son cosas de ella, son cosas de él. Yo no estoy haciendo nada malo. Eso es solamente un amigo. Eso es solamente un amigo y nada más. ¿Sabes qué? Te dije al principio que el mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz, debe llevarte a un lugar donde tú reconoces que el peor de los pecadores eres tú. Y ustedes dijeron amén. Ustedes dijeron amén. El mensaje del evangelio debe llevarte al lugar donde tú reconoces que el primero en la lista de pecadores eres tú y soy yo. Yo tengo que reconocer que yo soy el peor de los pecadores. Cuando yo abrazo este mensaje, yo tengo que reconocer. Entonces, ¿por qué no debes tener un amigo del sexo opuesto o amiga? Porque de una manera sana, tú desconfías de ti mismo. ¿Alguien entendió eso? De una manera sana, tú debes desconfiar de ti mismo. Tiene que llegar el momento en tu vida que tú te das cuenta de la realidad de tu naturaleza pecaminosa. Tiene que llegar un momento en tu vida que tú reconoces y te das cuenta de que si tú no tienes cuidado, tú puedes caer en cualquier momento. Llega a haber un momento en tu vida que tú te das cuenta de que
de que así es que comienzan la mayor parte de las aventuras amorosas. La mayor parte de las aventuras amorosas comienzan con una amistad sana, con una conversación sana. Pastor, eso no es malo. Pastor, ¿por qué tú estás hablando de esto hoy? Pastor, yo no estoy haciendo nada malo. Es como si fuera mi hermano. Ella es como si fuera mi hermana. Pablo le dice a Timoteo, huye de esas cosas. No porque tú desconfíes de otros, sino porque tú, como te dije sanamente, tú desconfías de ti mismo. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? ¿Alguien ya está enojado e incómodo? Porque parte de vivir una vida en fe, parte de ser cristiano, parte de ser creyente, parte de ser parte de la iglesia genuina de Jesucristo, es darte cuenta de que hay ciertas cosas que no son malas, de que hay ciertas cosas que eso no es pecado, de las que simplemente debes huir. ¿Alguien diga amén a eso? La gente encuentra difícil ser cristiano. Y yo sé que tú has experimentado esto cuando tú hablas del evangelio y hablas con alguien y la gente encuentra difícil que ser cristiano, porque los cristianos, para ser cristiano hay que dejar de hacer muchas cosas. Creyente que estás aquí, por favor, iglesia, cuando hables de tu fe, cuando hables, testifique de tu experiencia como cristiano, no hable de las cosas que tú no puedes hacer. No definas tu fe con una lista de cosas que no puedes hacer como creyente. A veces nosotros evangelizando y sin darnos cuenta, en vez de explicarle a la gente y compartir todas las cosas que nosotros adquirimos con el beneficio de servirle a Jesús, comenzamos a predicar de las cosas que no podemos hacer. ¿Cuántos saben lo que estoy hablando? Háblale a la gente sobre las cosas que podemos hacer. Háblale a la gente de la paz que vivimos. Háblale a la gente de la libertad que tenemos. Pero a veces nos podemos a decirle, no, pero como cristiano tú tienes que dejar de beber, tú tienes que dejar de fumar, tú no puedes seguir jugando a la lotería. Y a veces ese se convierte en nuestro mensaje de evangelismo. Y la gente mira a los cristianos, es que ser cristiano es aburrido. Yo he sido cristiano toda mi vida. Y yo la paso súper bien como cristiano. Yo la paso, ser cristiano no tiene que ser una vida aburrida. Ser cristiano debe ser una vida de libertad. Claro que hay cosas que no hacemos. Pero cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo no se enfoca en lo que no deben hacer. Pablo se enfocó en lo que podemos hacer. Y mira cómo termina ese versículo 11. Pablo dice, persigue, le dice, esto es lo que puedes hacer. Timoteo, enséñale a la iglesia que podemos perseguir la justicia, podemos y la vida sujeta a Dios, junto a la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Le dice, persigue. Perseguir significa ir tras algo y conseguirlo. Ir tras algo con pasión. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no puedes conformarte en donde tú estás hoy. Tú no puedes conformarte a lo que tú has alcanzado hoy. Tú no puedes conformarte con la madurez y la experiencia que tú has tenido. Tienes que darte cuenta de que hay un Dios, el Dios que tú le sirves, quiere hacerte crecer. Alguien que diga amén. Tú tienes que darte cuenta que el Dios que tú le sirves quiere hacerte más fuerte. Alguien que diga amén a eso. Tú tienes que entender que el Dios que tú le sirves quiere que tú estés más profundo de lo que tú estás hoy. El versículo 12 dice, pelea la buena batalla de la fe verdadera. Esa palabra pelea es la palabra agón en griego, que de ahí es que viene la palabra agonía. Entonces, literalmente lo que está diciendo aquí, Pablo está diciendo, agoniza. Sufre la buena batalla de la fe. Y ese es el consejo de Pablo para la iglesia. Pablo te dice, agoniza la buena batalla de la fe. Agoniza, pelea lo que sufre, lo que tú crees. Wow, qué bueno suena eso, ¿verdad? La verdad es, y escucha esto, todo éxito envuelve sacrificio.
todo éxito envuelve sufrimiento. Si tú estás aquí, quieres abrir un negocio, créeme que te va a costar sacrificio. Si vas a tener éxito, te va a costar sacrificio y te va a costar sufrimiento. Varias semanas atrás los hablábamos y decíamos que Pablo nos decía que teníamos que entrenarnos a la sumisión de Dios. ¿Recuerdan eso? Que teníamos que ir al ejército y hacer ejercicio. De la misma manera que la gente va al gimnasio a hacer ejercicio y sudan. Y al otro día están adoloridos que no pueden ni caminar. Pablo lo que le está diciendo a Timoteo, que le explique a la congregación ese tipo de enfoque, que le explique a la iglesia, a los creyentes, esa disciplina, que ese entrenamiento espiritual, que esa agonía, que ese sufrimiento, que ese trabajo, que ese sudor. Le está diciendo, dile a la iglesia, a los creyentes que peleen, que sufran, que aprendan a sufrir por su fe, que se metan a las escrituras. Que se metan a crecer en conocimiento. Y eso cuesta. Hay un señor muy famoso de años atrás llamado Jack LaLanne, conocido como el Godfather del fitness. Un hombre que dedicó su vida al gimnasio, que estaba en forma. Y en cierta ocasión lo entrevistaron y le preguntaron, a usted le encanta el gimnasio, ¿verdad? Y él dijo, yo odio el gimnasio. Yo odio hacer ejercicio, yo odio tener que comer bien, pero me encantan los resultados. Y tiene que llegar el momento en la vida del cristiano que dice, a mí me cuesta orar, a mí me cuesta la disciplina, me cuesta llegar a la iglesia, pero me encantan los resultados. Dale ese aplauso a Dios. Yo no sé de ti, pero este caminar, ser cristiano, podemos ser sinceros hoy, ser cristiano no es fácil. Poner a Cristo primero en mi vida, yo sé que yo decirte que pongas a Dios primero en tu vida, yo sé que no es fácil. Yo sé que no es fácil, es una lucha contra nosotros mismos, es una lucha contra la carne, es una lucha contra el mundo, es una lucha contra los familiares, es una lucha a poner a Dios primero. Pero los resultados valen la pena. Y mira esto, ese versículo dice, continúa diciendo, aférrate a la vida eterna, a la que Dios te llamó. Ese término de aférrate es la misma palabra griega que se usa cuando Pedro se estaba hundiendo en las aguas. Y Jesús extendió su mano para salvarlo. Le dijo, aférrate. Quiere decir que aferrarse requiere intencionalidad. Requiere que tú seas intencional en tu servicio a Dios. Requiere que tú seas intencional en tu meterte a la palabra. Requiere que tú seas intencional en tu congregarte, en tu llegar a la iglesia, en tu evangelizar. Requiere intencionalidad. Entonces, si miramos estas cosas de perseguir, de pelear y aferrarte, nos damos cuenta que básicamente Pablo lo que está diciendo a Timoteo Pablo le está diciendo, no desperdicie tu tiempo, iglesia. Creyente que estás aquí, no desperdicie tu tiempo, no, aprovecha el día, aprovecha el momento. Escucha esto, no pongas tu fe en automático. No pongas tu fe en automático. ¿Qué es poner tu fe en automática? Que decimos, bueno, ya yo soy salvo, cuando me muera me voy para el cielo, no tengo nada que preocuparme, así que yo estoy bien. Poniendo nuestra fe en automático. Cuidado con eso. Poner nuestra fe en automático es un peligro, porque cuando menos tú lo esperes, te vas a levantar un día sin ganas de pelear la buena batalla. Cuando menos tú lo esperes, el creyente que lleva 50 años, que ya sabe lo que tiene que hacer, que no tiene ni que pensarlo, que ya sabe las oraciones de memoria, que ya tiene su schedule y está funcionando en automático, el día que menos lo esperes, te vas a levantar sin ganas de pelear y vas a estar tentado a no orar ese día. Un día, en vez de hablar y testificar de tu fe,
Un día, en vez de ser generoso con alguien, vas a estar tan tentado a decir, hoy no, yo voy mañana. Ya yo fui toda esta semana, ya yo he hecho eso muchas veces. ¿Por qué? Porque esa es tu naturaleza. Por eso es importante entender nuestro pecado. Tu naturaleza es una naturaleza pecaminosa. Tu naturaleza humana, y todos tenemos esto. ¿Y sabes qué? ¿Puedo decirte un secreto? ¿Puedo decirte un secreto? ¿Quieren un secreto? No tienen que apagar las cámaras. Los pastores también tienen una naturaleza pecaminosa. ¿Sabes qué? Timoteo también tenía una naturaleza pecaminosa. Pablo también. Y por eso Pablo le da estas razones que nosotros debemos entender y que debemos practicarlas y vivir. Nadie está exento. Yo no sé si tú llevas toda tu vida. Yo nací en el evangelio. Yo me crié en la iglesia. Yo no puedo contar cuántos servicios y cuántas canciones hemos cantado, pero eso no me hace exento a mí. Yo no puedo poner mi fe, porque el día que menos yo lo piense, yo puedo caer. El versículo 12, Pablo dice, pelea la buena batalla. Y termina ese versículo y dice, que declaraste también delante de muchos testigos. Aquí Pablo le está recordando a Timoteo el día en que Timoteo se bautizó. ¿Cuántos aquí se han bautizado? ¿Cuántos son bautizados? Ese día es un día especial, eso es un día, y Pablo le está recordando a Timoteo el día que se bautizó. Ahí estaba Timoteo, que estaba en el agua, hasta había mucha gente reunida alrededor de él, y Pablo le dice, recuerda ese día, la declaración que tú hiciste. Recuerda lo que tú declaraste a frente de la gente. Fue un momento memorable en la vida de Timoteo. Y esta es una de las razones por las que nosotros debemos vivir nuestra fe con pasión. Esta es una de las razones por las que debemos vivir nuestra fe y dar buen testimonio, es por el compromiso público que hicimos en el bautismo. No sé si sabías, pero hay países donde el cristianismo es ilegal y bautizarse es una declaración seria. Bautizarse te puede costar la vida. Y en esos países bautizarse no es un juego. En esos países bautizarse no es una ceremonia más. Públicamente, cuando tú te bautizas, esta gente se están identificando como cristianos. Y básicamente le están diciendo a todos los testigos, cuando tú te bautizas, le está diciendo a todos los testigos, yo les doy permiso para que públicamente expongan mi comportamiento como creyente. Eso es fuerte, ¿verdad? Cuando te bautizas, tú estás diciendo, yo estoy exponiendo al público mi vida de fe. Por lo tanto, tú le estás diciendo al público, me estoy bautizando y quiero que me vean y quiero que esperen de mí un estándar más alto. El bautismo no es cualquier cosa. Tampoco es un acto espiritual. El bautismo no te salva. El bautismo es una confesión de fe al mundo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que nosotros no bautizamos niños. Porque el bautismo es una decisión. El bautismo es un testimonio de ti para el mundo. Si no te has bautizado, pero eres creyente, sabes que la voluntad de Dios que tú te bautices. Si tú le sirves a Dios y nunca te has bautizado, la Biblia dice que la voluntad de Dios es que tú te bautices frente al público. Y si no eres bautizado, tengo buenas noticias para ti, porque en las próximas semanas vamos a estar planificando un servicio de bautismo y estés pendiente a los anuncios. Para simplemente lo que tienes que hacer es registrarte. Pero si tú no te has bautizado y tú eres creyente, la voluntad de Dios es que tú te bautices. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice que el que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y seguimos con el versículo 14 para ir cerrando. Dice
que obedezca a este mandamiento sin vacilar, entonces nadie podrá encontrar ninguna falta en ti desde ahora y hasta que nuestro Señor Jesucristo regrese. Aquí está la segunda razón por la cual tú debes vivir una fe con pasión. Una de las razones por la cual tu fe debe ser una fe con pasión es el regreso de Cristo. ¿Cuántos saben que Cristo regresa? Que Cristo viene a buscar su iglesia y que Cristo llega pronto y pronto seremos arrebatados a los cielos. Y eso debe ser una motivación para tú tener una fe con pasión. Me gusta como lo dijo Steve Jobs, el fundador de Apple Computers. Yo no sé si Steve Jobs era creyente o no, pero en cierta ocasión en una entrevista él dijo que su motivación para él tomar decisiones y hacer cosas grandes en la vida, dice que su motivación era recordar que en cualquier momento él podía morir. Y cuando él entiende que este puede ser su último día, que el día de mañana no está seguro, cuando él entiende que esta puede ser su última oportunidad, esa era su motivación para hacer cosas grandes en la vida. La Biblia nos enseña que Cristo viene pronto. ¿Cuántos dicen amén? Y yo no sé si sabías, pero la vida que tú tienes, a veces pensamos que vamos a vivir 1000 años. A veces pensamos que la verdad es que la vida es tan corta. La verdad es que no hace mucho, yo miro los años atrás y yo me acabo de graduar de high school, yo acabo de terminar mi carrera, yo acabo de casar, ya mis hijas están grandes, ya se quieren casar. Y yo miro, wow, la vida es tan corta. Por eso es que la Biblia nos dice que vivamos apasionadamente por Cristo. Que vivamos apasionadamente por Cristo porque este puede ser el último día. Quizás tú no tengas otra oportunidad. Nos sentimos como que todavía tenemos tiempo, pero la verdad es que tú no sabes, este puede ser el último día, tu última oportunidad. El versículo 16 dice, pues en el momento preciso, Cristo será revelado desde el cielo por el bendito y único Dios Todopoderoso. Versículo 16 dice, Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Y esta es la tercera razón por la cual debemos vivir una vida de fe con pasión. Primero, nuestro bautismo. Segundo, nuestra motivación debe ser que Cristo viene pronto. Y segundo, de que estamos asombrados de Dios. Y es aquí donde la cultura y el mundo quiere apagar ese asombro de Dios. Mira esos versículos. Dios, mientras Pablo está escribiendo, Pablo está adorando a Dios, diciendo que Él es soberano, que Él es grande, que Él es el único. Pablo está diciendo, Dios es el único gobernante. Dios es el único rey, Él es el rey de reyes, Él es el señor de señores. Cada presidente, cada rey, cada primer ministro está ahí simplemente porque Dios le permite estar ahí. Y por eso en el versículo 6 dice, Él es el único que nunca muere. Eso significa que Dios es el único en el universo que nunca ha dejado de existir. Y eso debe sorprendernos a nosotros. Cada día debemos sacar tiempo para meditar en la grandeza de Dios. Si tú te preguntas por qué venimos a la iglesia, por qué cantamos, por qué adoramos, por qué hacemos esto, porque es necesario para nosotros, porque es aquí donde nosotros caemos en nuestra mentalidad y reconocemos, wow, la verdad es que Dios es grande. Es posible que si tú no hubieras venido aquí hoy, posiblemente ni se te hubiera ocurrido levantar las manos y dar gracias a Dios, porque estamos tan ocupados. Y por eso por eso es que nosotros nos reunimos, por eso es que nosotros venimos tanto a la iglesia, porque necesitamos recordar y quedar todos los días impresionados por Dios. Y en la iglesia, nosotros cuando llegamos aquí nos encontramos con algo grande. ¿Cuántos dicen amén? Nos encontramos con algo eterno,
Cuando venimos aquí, yo siempre le digo al grupo de adoración que cuando nosotros estemos aquí adorando y la iglesia llegue, que la iglesia no nos vea a nosotros. Nuestro trabajo es que cuando tú miras aquí, tú veas a Dios, que tú sientas la presencia de Dios, que tú seas impresionado por la experiencia que tú estás teniendo con Dios en esta casa. Pero déjame decirte esto. Es fácil, es demasiado fácil para nosotros perder ese sentido y asombro de Dios. Por eso es que hay gente por ahí que maldice en el nombre de Dios. Hay gente que ya no tiene reverencia al nombre de Dios porque han perdido ese asombro. Y cuando perdemos ese sentido y asombro de Dios, nuestra fe simplemente se marchita. Por lo tanto, en esos días que tú te sientes tentado a poner tu fe en automático, porque ya tú llevas mucho tiempo sirviendo a Dios, recuerda tu bautismo, recuerda el compromiso que tú hiciste, recuerda que Cristo puede llegar en cualquier momento a llevarse la iglesia. Si en algún momento se te ocurre poner tu fe en automático, recuerda que en cualquier momento Cristo puede venir, o en cualquier momento tú puedes ir a donde Él. Ahora me parece interesante que Pablo le da una pequeña advertencia en el versículo 17. Pablo dice: enséñale a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da una abundancia, todo lo que necesitamos para que lo disfrutemos. Quiere decir que en primer lugar puede ser que usted esté aquí y usted diga: eso no se aplica a mí porque yo no soy rico. Pero cuando yo miro la congregación de Timoteo, cuando yo miro esta congregación, ellos nunca viajaron en un carro. Ellos nunca prendieron una bombilla de luz. Ellos nunca abrieron una pluma de agua. Ellos nunca vieron televisión. Ellos nunca se montaron en un avión. Ellos nunca usaron un inodoro. ¿Cuántos saben que eso es un lujo? Para nosotros es algo normal, pero hay gente en este mundo que nunca lo han usado. Entonces mi pregunta es: si ellos eran ricos, ¿qué somos nosotros? ¿Alguien entiende lo que estoy hablando? Comparando la gente rica de la iglesia de Timoteo, tú y yo estamos por encima de ellos. Entonces, ¿qué nos está diciendo Pablo? Pablo nos está diciendo que no hay nada peor, no hay nada peor que el amor al dinero. No hay nada peor que pueda pagar tu pasión por Dios que el amor al dinero. Es lo peor. No el dinero, escucha bien, el amor al dinero. Y de esto hablamos la semana pasada. El dinero es uno de los ídolos más comunes que la gente le gusta ponerlo en el lugar de Dios. El amor al dinero se hace dueño de tu corazón. El amor al dinero se hace dueño de tu corazón porque todo lo que Dios te ofrece confianza, seguridad, Dios te ofrece gozo, alegría, esperanza. Todo lo que Dios te ofrece, el dinero te lo puede dar. Y por eso es que optamos poner el dinero en el lugar donde le corresponde a Dios. Y eso es idolatría. Pablo le está diciendo a Timoteo que le advierta a los ricos que tengamos cuidado con eso. Y el versículo 18 y 19 dice: diles que usen su dinero para hacer el bien. Deberían ser ricos en buenas acciones, generosos con lo que pasan necesidad y estar bien dispuestos a compartir con otros. De esa manera, el hacer esto, acumularán su tesoro como un buen fundamento para el futuro. Al fin de poder experimentar lo que es la vida verdadera. ¿Sabes cuál es la mejor manera de asegurarte que el dinero no sea tu ídolo? ¿Cuántos quieren ser libres del amor al dinero? Que el dinero nunca se convierta en nuestro ídolo. ¿Sabes cuál es la mejor manera de asegurar que el dinero no se convierta en tu ídolo? Aprende a regalar. Aprende a dar. Aprende a desbordar tus finanzas. Aprende a desbordar.
Nada mata más el materialismo más rápido que la generosidad. Y si se te hace difícil dar, si te cuesta dar, es tiempo de que te examines. La semana pasada yo te dije que esto no es cuestión de cuánto dinero tú tienes. Esto no es cuestión de cuánto dinero tú tienes en tu banco. Hay gente que tiene millones en su banco y no aman el dinero. Y te dije la semana pasada que hay gente que lo que tienen son 25 centavos en el banco y lo protegen más que su propia vida. Y es importante que Pablo está diciendo esto es importante. Y el último punto, Pablo nos deja un encargo muy especial que nos lleva a los últimos 2 versículos de esta carta y vamos a terminar ya. Timoteo, en el versículo 20 y 21 dice: Timoteo, cuida bien lo que Dios te ha confiado. Evita las discusiones inmundanas y necias con los que se oponen a ti, con su así llamado conocimiento. Es obvio que Pablo amaba a Timoteo. Y en la segunda carta de Timoteo, si la lees, vas a notar que Timoteo aprendió su evangelio a través de su madre. Y la madre de Timoteo aprendió el evangelio a través de su madre. Así que esta verdad acerca de Cristo llegó a nosotros. Por eso el Timoteo, en la segunda carta, Pablo le dice: este depósito que se te ha confiado. Y me parece interesante porque hay gente que dicen: yo no soy religioso, pero creo en Dios. ¿Tú has escuchado a gente decir eso? Yo no voy a la iglesia, pero yo creo en Dios. Pasa que yo no cuadro con la religión. Yo creo, pero a mi manera. Me gustan algunas cosas del budismo, me gustan algunas cosas del judaísmo, algunas cosas musulmanes. Me encantan los valores cristianos y yo vivo bajo los valores cristianos. Y esta gente, la verdad es, yo no sé ni qué decirle a la gente que piensa así. Pero yo sí sé qué decirte a ti. Y yo sí sé lo que esta palabra le dice a la iglesia. La iglesia necesita entender: si tú eres creyente de Jesucristo, si tú eres seguidor de Jesucristo, déjame decirte que este evangelio se te ha confiado a ti. Y es una palabra grande. Este evangelio se te ha confiado a ti. Y entiende que esto no lo inventaste tú. Entiende que esto no lo creaste tú con tu propio sistema de creencias. Esto es algo que comenzó miles de años atrás. Y ha sido transmitido de generación en generación, de las abuelas a las hijas y las hijas a sus hijos. Y ha sido transmitido de generación en generación. Y de alguna manera llegó a donde ti. Y cada uno de nosotros tenemos nuestra historia de cómo nosotros llegamos aquí. Cada uno de nosotros tenemos nuestra historia, cómo nosotros conocimos el evangelio, cómo llegamos al evangelio a través de nuestra abuela, de un vecino, a través de un predicador. Pero no te equivoques, el evangelio ha sido un depósito que se te ha confiado a ti. ¿Y qué dice la Biblia? La Biblia dice: cuídalo bien. Una responsabilidad para la iglesia auténtica. Le dice: toma este evangelio y cuídalo bien. Cuídalo como tu propia vida. Asegúrate que nadie te lo arrebate. Cuida el depósito. Pablo está diciendo: cuida el depósito que se te ha confiado. El versículo 20 dice: evita las discusiones mundanas y necias con los que se oponen a ti. Evítalas con su llamado conocimiento. Desde que existen los cristianos, siempre han habido personas que se burlan de los cristianos, que se ríen, que le llaman ignorantes, que le llaman que no saben lo que está hablando. Nada de eso es bueno. Por eso el versículo 21 dice: algunos se han desviado de la fe por seguir semejantes tonterías. Que la gracia de Dios sea con ustedes. A través de los años siempre han surgido nuevas filosofías, nuevas organizaciones, han surgido nuevas religiones, nuevas sectas, pero con el tiempo se desaparecen. Pero el evangelio ha permanecido.
Y aquí estamos en el siglo XXI predicando las enseñanzas que Dios inspiró 2000 años atrás. Y vemos gente hasta el día de hoy, y ustedes son testigos que vemos gente que el día de hoy este evangelio ha transformado sus vidas 2000 años después que fue establecida. Y eso es poderoso. Y eso dice mucho de lo que tú crees. No dejes que nadie te diga que son tonterías lo que tú piensas. Porque una tontería no sobrevive 2000 años. Pablo dice: Timoteo, no te desvíes de la fe por nuevas filosofías y nuevas creencias. Le dice: aférrate al evangelio y cuídalo. Cuídalo con toda tu vida. Cuida el depósito que se te ha confiado. ¿Sabes qué, iglesia? Para ir cerrando, si algún día te desvías de la fe, y digo esto con la autoridad que Dios me dio, porque la Biblia dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y si algún día tú te desvías de la fe y desechas el evangelio, tú te lo pierdes. Tú eres el que pierde tu alma. Porque este evangelio seguirá vivo. Y no hay nada que lo pueda detener. No hay gobierno, no hay persona, no hay filosofía, no hay sabio que pueda detener el evangelio. Jesús dijo: yo edificaré mi iglesia y nada podrá detenerlo. ¿Qué tal si estamos de pie, iglesia?